Bienvenido a su programa de texto y contexto bíblico. Les saluda el pastor Walter Morán. Hoy estaremos estudiando el tema las 70 semanas de la profecía de Daniel. Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos». Daniel capítulo 9, verso 24. La fórmula matemática de días y años. ¿Cómo se mide el tiempo en la profecía de las semanas de Daniel? Una semana para los judíos era considerada como 7 días y también una semana era considerada como de 7 años. Vemos Levíticos 25:8. Así que 7 semanas, 7 veces 7, 7 por 7, 49 años. 70 semanas, 70 veces 7, 70 por 7, igual 490 años. Daniel 9:25 dice: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 70 semanas es igual a 490 años en 3 partes. 7 semanas, 49 años. 62 semanas, 434 años. Y la última semana, que son de 7 años, total 70 semanas, 490 años. Acontecimientos durante las 70 semanas en relación a Israel y a la iglesia. En la primera venida de Cristo miramos la primera fase. Se presentó como provisión para quitar el pecado, terminar la rebelión del pueblo contra Dios, poner fin a su pecado, expiar la pena requerida por su iniquidad en la primera fase. Miremos la primera venida de Cristo en su segunda fase. En su segunda fase se presentó como la provisión del nuevo pueblo, la iglesia. Establecer su iglesia en el día de Pentecostés, convencer de pecado, de justicia y de juicio, y santificar a los que creían en él. Los acontecimientos durante las 70 semanas en relación a Israel y la iglesia en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, primera fase, vino a llevar a su iglesia. Este acontecimiento eminente en un abrir y cerrar de ojos será antes de la gran tribulación. Vendrá a llevar su iglesia y darle los galardones en el cielo. En la segunda venida de Cristo miramos su segunda fase. Viene con su iglesia a establecer el reino milenial y dice: todo ojo le verá y mirarán los que le traspasaron. Será al final de la gran tribulación. Vendrá a cumplir las promesas a Israel, estableciendo el milenio en la tierra. Miramos también las escuelas de interpretación de las 70 semanas. ¿Por qué es importante ver las escuelas de interpretación de las 70 semanas? Porque unos dicen que ya se cumplió, otros dicen que todavía no, así que vamos a mirar la escuela de interpretación de las 70 semanas. Miramos: 1. Los amilianistas. 2. La interpretación histórica crítica. 3. La histórica mesiánica. Y 4. Dispensación futurista, premilenial, simbólica. La escuela amilianista enseña que Cristo realizó su ministerio cuando vino por primera vez durante la semana 70 y que no hay ningún intervalo entre la 69 y la semana 70 según esta escuela. Por tanto, los 7 eventos que Daniel profetizó en 9:24 ya se están cumpliendo según esta escuela amilianista. También
la posición amilenialista que afirma que no existe el milenio. Los amilenialistas ignoran el verso 26, dice, pues de las 70 semanas, no en la semana 70. ¿Por qué? Porque el ministerio de Cristo en la tierra fue aproximadamente 3 años y medio y no 7 años, como dice la escuela amilenialista. Ignora que las 6 acciones de Dios serán realizadas a favor del pueblo de Daniel, Israel y su ciudad santa Jerusalén, y no a favor de la iglesia. La otra escuela de interpretación histórica crítica, que es otra escuela, habla que la semana 70, en la época de Antíoco IV Epifanes, quien a la mitad de la semana profana el templo en el año 167 a.C. La semana concluye, según esta escuela histórico-crítica, con el triunfo de los macabeos y la reedificación del templo en el 164 a.C. La interpretación histórica crítica entonces nos habla de que este hombre, Antíoco Epifanes, ofreció un cerdo en el altar, dándole en honor a su dios griego Zeus. 3. La escuela de interpretación histórica mesiánica sostiene que la profecía fue completamente cumplida en la primera venida de Cristo. Y esta semana incluye el ministerio de Cristo, y en la mitad de la semana Jesús es crucificado y luego el evangelio es predicado con exclusividad a los judíos. La semana concluye, según la escuela mesiánica, con la dispersión de la iglesia en Jerusalén y lleva el evangelio a los samaritanos y gentiles y llega hasta la muerte de Esteban en el año 34 después de Cristo. La escuela histórica mesiánica no se termina con el apedreamiento de Esteban en el 34 después de Cristo. 4. La escuela de dispensación futurista premilenial. La escuela de interpretación de las 70 semanas de Daniel hace un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Semana 70, luego que la iglesia es arrebatada, ocurre la manifestación del anticristo, quien hace un pacto con la nación de Israel. Luego lo quebranta, dando comienzo a la gran tribulación, que concluye con la segunda venida de Cristo, con sus santos para destruir al anticristo e instaurar el reino milenial. Por eso los primeros cristianos creían en un único Dios y también creían en el levantamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Por eso podemos alinearnos a esta escuela de dispensación futurista premilenial, ya que los primeros cristianos creyeron en un único Dios y que Él levantaría su iglesia antes de la gran tribulación. La semana 70, que todavía no se ha cumplido, escatológicamente está por cumplirse. De las 70 semanas que profetizó el profeta Daniel, ya se han cumplido 69 al pie de la letra, así que falta la semana 70. Estas 70 semanas tienen varias fases: 7 semanas, 49 años, la segunda fase, 62 semanas, 434 años, y entre las 69 y las 70 hay una pausa que es el tiempo de la gracia, pausa profética hacia Israel, y abre un tiempo de gracia hacia los gentiles. Y la última semana que falta es la semana 70, 7 años, que es la gran tribulación. La semana 70, que equivale a 7 años, dividido en 2 periodos de 3 años y medios, 42 meses o 1260 días. A la mitad se producirá la ruptura y se manifestaría el desolador hasta que venga la consumación. Así que falta por cumplirse la semana 70, no se ha cumplido. Por eso el reloj profético se ha pausado. El último 7 de Daniel es lo que llamamos el periodo de la gran tribulación, y está pautada a empezar cuando un pacto de paz entre el pueblo de Israel y el anticristo ocurra. Daniel 9:27. Eventos que faltan antes de la semana 70. ¿Qué eventos faltan antes de la semana 70? Falta el levantamiento de la iglesia, 1 Tesalonicenses 4:13 y 2 Tesalonicenses 1 y 2. Eventos que faltan antes de la semana 70, también la invasión de la Confederación del Norte, Rusia y sus aliados, Ezequiel 38:6, 15 y 39:2. ¿Qué más falta antes de la semana 70? La reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, Malaquías 3 del 1 al 5, Isaías 56:7. Antes de la semana 70. Entonces, eventos de la semana 70
también conocida como la Gran Tribulación. ¿Qué eventos? Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre ellos el desolador. En la semana 70 tienen que ver los 7 sellos de Apocalipsis: el caballo blanco, el caballo rojizo o rojo, caballo negro, amarillo, almas bajo el altar, el terremoto, los 7 sellos. También miramos las 7 trompetas. 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8 verso 6, capítulo 11 verso 19. Primero, silencio media hora. Segundo, meteorito, mar sangre. Tercero, estrella fugaz o cometa cae a los ríos. Cuarto, 1/3 de oscuridad. Quinto, llave del abismo langosta. Sexto, muerte de la tercera parte de los hombres. Séptimo, librito, 2 testigos, templo abierto en el cielo, relámpago, voces, trueno, granizo, terremoto. También podemos mirar aquí dentro de estas trompetas son juicios. Miramos también las 7 copas de iras. 7 copas. Apocalipsis capítulo 16, verso 1 al 21. Primero, úlceras maligna pestilente. Segundo, mar sangre. Tercero, río sangre. Cuarto, sol. Quinto, tinieblas. Sexto, río Éufrates se secó. Séptimo, relámpagos, voces, truenos, temblor, terremoto. Esto es lo que va a pasar durante la semana 70. Podemos concluir entonces, en la conclusión, miramos organizaciones que se identifican con la escuela de las 70 semanas de Daniel. Con la escuela amilenialista se identifican algunas religiones. Pero esto surgió en el siglo III, lo más prominente por Clemente de Alejandría y sus discípulos Orígenes. Ellos estaban introduciendo al mismo tiempo la idea griega de alegorizar las escrituras en la iglesia. Amilenialistas. Con el tiempo esta visión se hizo popular, prominente y fue adoptada más tarde por la Iglesia Católica Romana. O sea, el ICR, Iglesia Católica Romana, se alinea a esta escuela amilenialista y todavía se mantiene hasta hoy. También los que salían en esta escuela son los testigos de Jehová. Son milenaristas, según ellos ya están en el reino, ya están en el milenio. Por eso el centro de reuniones dice Salón del Reino. Estas dos organizaciones ya están supuestamente en el milenio. Los amilenialistas, la escatología católica enseña que la iglesia es el reino de Cristo en la tierra y el obispo de Roma es el papa representante personal, o también, como ellos lo llaman, el vicario de Cristo en la tierra según la iglesia católica. Estamos haciendo la conclusión también de la escuela histórico-crítica. Este marco teórico sostiene los teólogos liberales y ponen énfasis en el racionalismo. Esta línea filosófica siempre se basa en la razón, por consiguiente organizaciones religiosas que se identifiquen con ellos. La escuela de dispensación futurista premilenial. La iglesia unicista del primer siglo sostenía que la doctrina de levantamientos antes de la gran tribulación, y en la actualidad sigue creyendo esta misma doctrina. Por eso nos alineamos a la escuela dispensación futurista premilenial, que se alinea a lo que creyeron los primeros cristianos y los apóstoles. Entonces nos alineamos a esa escuela según Hechos 15:16, 2 Tesalonicenses 1:6 al 10, 1 Tesalonicenses 4:13 al 17 y 1 Corintios 15:51-52. Las 70 semanas. En conclusión, entonces, 69 semanas ya se han cumplido y falta una semana por cumplirse, que es futura y escatológica, y esa semana que falta por cumplirse es la semana 70. ¿En qué tiempo estamos actualmente? Estamos en los últimos días de la gracia, así que estamos en la pausa entre la semana 69 y la semana 70. La semana 70 todavía no se ha cumplido y nos alineamos a la escuela de dispensación futurista premilenial. Esta escuela cree lo que creyeron los primeros cristianos, que sostenían la doctrina del levantamiento antes de la gran tribulación. Así que
De las 70 semanas que profetizó Daniel, 69 se cumplieron y estamos en la pausa de la gracia, en los últimos días de gracia, y falta por cumplirse la semana 70. Recuerde que un texto sin su contexto es un pretexto. Dios les bendiga, estaremos viéndonos en un próximo programa. Puede hacer like. Bendiciones. Amén.